Buenas noches. A continuación vamos a hacer la explicación del tema de arreglos unidireccionales para la materia Fundamentos de Programación de la ficha 56617, en donde nos pedían en el acá final un ejercicio donde una empresa desea implementar un sistema de información para la gestión de nómina de sus trabajadores, en donde teníamos que cargar la cédula, el salario y el número extra de horas extras diurnas y horas extras nocturnas que había hecho cada trabajador. Esto para 10 trabajadores de la compañía. Adicional a esto, había que calcular si el salario del trabajador superaba el $1.000.000, pues no era acreedor a un subsidio de 75.000 pesos. Si ganaba menos de este valor, se le asignaba este subsidio. Entonces, a continuación, el programa o el algoritmo que realizamos en PSIN es el siguiente, donde lo primero que hicimos fue definir las variables. En este caso particular, la primera, digámoslo, línea o fase de variables que se definieron como entero fueron las de los arreglos. Entonces, como podemos observar acá, está el arreglo del documento, el arreglo del salario básico, el arreglo de la hora diurna y el arreglo de la hora nocturna. A continuación también procedimos a definir otras variables que se requieren para las operaciones que se van a hacer más adelante, como BHD, que hace referencia al valor de la hora diurna, BHN, que es el valor de la hora nocturna, BSN, que es valor del salario neto, y BSE, que es valor del salario. También definimos dos variables adicionales como arreglo, y esto, digamos, lo que basándonos como en los principios de programación, se utilizó la variable record para que nos arroje un resultado como tal. Estas variables también se definieron como entero con el fin de no tener, digámoslo, problemas a la hora de introducir los valores con los cuales se van a trabajar en el algoritmo. Adicional a esto, también se definió otra variable que es la que nos va a indicar si el trabajador es acreedor al subsidio o no. Esta la definimos como carácter, y luego de eso procedimos a dimensionar los arreglos. En este caso, como es de 10 trabajadores, pues su cantidad es de 10, como lo explicaban en la clase y pues en los videos en los que me remití para elaborar el algoritmo. Luego de eso procedimos a otorgarle el valor de la hora diurna, que es 4.500, el valor de la hora nocturna, que es 6.200, y el valor del subsidio de 75.000 pesos. Perdón, aquí en la línea de arriba no es valor del salario, sino valor del subsidio, para corregir. Y luego de ya de tener definidas nuestras variables, las dimensiones del arreglo que vamos a gestionar, procedemos a hacerlas, a iniciar como tal las funciones. En este caso iniciamos con un para, con el arreglo, donde definimos que va a ir desde el trabajador número 1 hasta el trabajador 10-1. ¿Por qué en este caso colocamos 10-1? Porque como estamos trabajando con lectura, con escritura estricta dentro del programa, él no nos permite colocar simplemente el 10, sino nos va a generar un error a la hora de ejecutar el algoritmo. Listo. Seguido a esto, procedemos a
definir lo que queremos hacer o el paso a paso como tal que se debe hacer dentro del programa para que el usuario vaya digitando la información que se requiere. En este caso, el primer dato que vamos a ingresar es el documento del empleado. Se especifica que sin puntos ni comas para no tener problemas con la definición de la variable anteriormente descrita. Adicional a eso, luego de digitar el número del documento, pues procedemos a hacer la lectura del arreglo de documento. Luego de eso procedemos a digitar las demás variables o bueno, los demás datos que se requieren, como lo es el salario para el empleado, el número de horas extras que trabajó ese empleado, de horas extras diurnas, y el número de horas extras nocturnas, al igual que en la primera línea de código. Cada uno de estos valores que se ingresan pues se van a leer dentro del arreglo previamente definido. Acá está arreglo salario básico, arreglo de las horas diurnas y horas nocturnas. Y con eso finalizaríamos la primera operación o la primera gestión del programa, que es digitar o ingresar los valores que nos pide el programa como tal, y posterior a esto vamos a proceder a calcular si en base a las horas que se le asignaron y al salario básico que tiene el empleado es acreedor a un subsidio o al subsidio o no. Entonces acá lo que se hizo fue, como ya se tenía acá la variable arreglo, acá procedemos a trabajar con la variable record, que va lo mismo, de 1 hasta 10 menos 1 para que nos cuente solo los 10 trabajadores. Perdón. Adicional a esto, pues se hace la operación aritmética que consta de el valor del salario neto equivale a el arreglo del salario básico, que fue el dato que se ingresó en la parte superior, más las horas extras diurnas previamente diligenciadas por el valor de la hora diurna según la fórmula que nos indicaban en el acá, y esto adicional se debe sumar la hora nocturna, al arreglo de la hora nocturna por el valor de la hora nocturna. ¿Por qué? Pues porque hay que multiplicar la cantidad de horas que trabajó el empleador por el valor de dicha hora para poder calcular pues cuántas horas se le deben pagar al empleado. Adicional a esto, la variable subsidio, que está acá en la parte de arriba definida como carácter, va a empezar siempre en no. ¿Por qué? Pues porque de primera mano no sabemos si con el salario neto que va a tener el empleado, pues el trabajador va a ser acreedor al subsidio como tal. Luego de eso, para calcular si el trabajador puede acceder o no al subsidio, entonces lo que vamos a hacer es que el valor del salario neto es menor a 1.000.000 de pesos. Entonces lo que definimos acá es que el valor del salario neto es igual al valor del subsidio, más el valor del salario neto va a ser igual al valor de dicho salario más el valor del subsidio. Y con esto el programa como tal nos va a arrojar si el trabajador es acreedor a un subsidio como tal o no. Y ya para finalizar, pues él nos va a mostrar la tabla de la información respectiva, digámoslo un poco más discriminada, para que la persona que esté ejecutando el programa pues lo pueda entender de una manera muy intuitiva. A continuación vamos a correr el programa para que se pueda observar su funcionamiento. Entonces, como tal, aquí nos está pidiendo digitar el número del documento del empleado sin puntos ni comas. Ahora
ahora el salario base para este empleado vamos a decir que es de 2 millones, bueno, 1.500.000, 1.600.000. El número de horas extras diurnas del empleado 1, vamos a decir que este empleado en el mes solo hizo 4 horas. Y el número de horas extras nocturnas del empleado, vamos a decir que hizo 8 horas. Posterior a esto, él nos va a arrojar el número de empleado número 2, donde tenemos que llenar los datos también. Vamos a hacerlo un poco más rápido para agilizar el procedimiento. Vamos a decir que este empleado se gana 5 millones de pesos y que no hizo horas extras diurnas ni nocturnas. Para el empleado número 2 vamos a decir que este gana menos del mínimo, 1.200.000, y que hizo 8 horas diurnas y 9 horas nocturnas. Voy a llenar estos datos un poco más rápido para no alargarnos tanto en la explicación del video. Perdón. Por temas de tiempo, digamos que él nos va a arrojar hasta el empleado número 9, y acá podemos ver la información que pues pertenece a cada empleado. Para el empleado número 1 nos arroja número de documento, salario base, salario neto, que es ya sumándole las horas extras, y si es acreedor al subsidio o no. Así lo podemos ver en todos. Por ejemplo, como lo describía el documento, si el empleado gana más de 1 millón de pesos, pues no es acreedor al subsidio. Vamos a buscar por ejemplo, en este caso, esta persona que gana menos de 1 millón de pesos es acreedora al subsidio, sumándole sus horas extras diurnas, las nocturnas y el valor del subsidio, y así sucesivamente. Así podemos ver cómo pues se ejecuta lo que nos estaban solicitando mediante un arreglo dimensional de 10 posiciones. Muchísimas gracias, hasta luego.